más me gustan porque hay que utilizar mucha creatividad. Por eso los invito a que vean este video en el cual les voy a enseñar algunas técnicas para que pongan a volar toda su imaginación. Bienvenidos como siempre y vamos juntos a crear. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a utilizar estos materiales. Aquí en la base vemos media lámina de Porexpandex que equivale a 1 metro por 50 centímetros y de 2 centímetros y medio de espesor. Utilizaremos cautil, silicona caliente, regla metálica, lápiz, cúter tradicional y cúter punta de lanza, un palito de madera balsa redondo de 8 milímetros de espesor, pinceles, pinturas acrílicas en color marrón, blanco, verde, ocre y color negro, una esfera de icopor número 8, un poco de fique o de tela de fique. Necesitaremos también pasta de yeso o estuco plástico, una brocha pequeña de 1 pulgada o pincel grueso. Bueno amigos, lo primero que debemos hacer es tomar la lámina de Porexpandex para poder trazar las piezas en este y así poderlas cortar. Entonces lo primero que tenemos en cuenta es realizar un diseño, un bosquejo del proyecto que vamos a elaborar. Si ustedes quieren también pueden descargar por internet alguna foto o modelo que quieran trabajar. Entonces en este caso voy a trabajar este y aquí tengo las medidas de las piezas que vamos a cortar. En la descripción de este video yo les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y puedan descargarlos. Entonces, teniendo en cuenta estas piezas, vamos a comenzar a trazarlas sobre el Porexpandex. Aquí yo ya tengo una trazada para cortarla. Entonces, aquí está la pieza ya marcada. Para cortarla vamos a utilizar la regla metálica, la vamos a sobreponer en la línea y vamos a cortar de esta manera, manteniendo el cúter recto. Vamos a ir introduciéndolo de esta forma, haciendo el corte firme de arriba hacia abajo, ¿sí? Y después volvemos a repasar un poco. El cúter debemos tener en cuenta que debe estar muy bien afilado para que haga un corte limpio. Y siempre el corte debemos tener recto el cúter. Así. Miren amigos, nos queda un corte limpio. Y de esta forma entonces vamos a cortar todas las demás piezas. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas. Y el paso que sigue es armar. Para armar el proyecto debemos tener en cuenta la ubicación de las piezas para armarlo correctamente y qué piezas se deben pegar primero. En este caso pegamos primero la pared de fondo. Entonces cuando la peguemos debemos tener en cuenta que nos quede aquí bien a ras. Después de esto entonces vamos a pegar la base. Esta es la base de la casa. La base de la casa la vamos a pegar también aquí a ras, al igual que las paredes. Esta es la pared de acá. Esta es la pared de la puerta, que la debemos pegar un poco más corrida, teniendo en cuenta el tamaño de esta pieza, que es la que va aquí enfrente. Entonces esta nos va a dar la medida de fondo, porque esta parte la vamos a dejar sobresalida. Aquí en esta parte sí va a quedar todo a ras. Y por último el techo, la parte de arriba, la vamos a pegar que quede sobresalida, tanto en esta parte como en esta. Entonces ella, cuando la peguemos, nos va a quedar así, sobresalido. Y por último vamos a pegar el arco, aunque el arco no lo vamos a pegar. Después de que peguemos esto no vamos a pegar el arco todavía, porque debemos trabajar primero esta parte. El arco también lo vamos a trabajar independiente y en determinado momento lo vamos a unir a la casa. Cuando ya todas las piezas estén bien pegadas, ven cómo queda. Cabe recordarles que todo esto lo unimos con silicona caliente, ¿no?
Entonces, después de que tengamos ya toda la pieza armada, vamos a comenzar a dibujar las partes que vamos a tallar. Para esto nos vamos a guiar con el diseño que ya tenemos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que esta pared va a ir tallada como si fuera una pared de piedra. El arco también va a tener un diseño así. Entonces lo trazamos con el lápiz. Y esta parte de acá abajo también, que es esta. Entonces simplemente lo que hacemos es ir haciendo el diseño por donde van a quedar las piedras de forma irregular, porque precisamente necesitamos que nos quede lo más natural posible. Entonces vamos a ir marcando esto y después de que lo tengamos marcado vamos a tallarlo con el cautín. Cuando ya tengamos marcado donde vamos a tallar, las partes que vamos a tallar, entonces antes de efectuar este tallado debemos quitar los filos. Estas esquinas que se ven acá, aquí en esta parte y en esta parte de acá también, solamente. Entonces para hacer eso tomamos el cúter así en diagonal y vamos a cortar estas partes con mucho cuidado. Vamos quitando esos filos así. Aquí en esta parte se me olvidó mencionarles que le voy a dar un corte en diagonal así, algo irregular. Los cortes deben ser irregulares, no debemos dejar que el corte quede perfecto. Y así le quitamos los filos. Y aquí en esta parte también. Bueno, así que nos quede rústico. Miren. Después si queremos hacemos así. Que nos quede bastante rústico en estas partes. Después de que hagamos esto, entonces tomamos el cautil ya caliente, debemos dejar que se caliente muy bien y vamos a comenzar a tallar por donde marcamos. Así, no debemos dejar que se introduzca mucho porque nos va a comer demasiado. Lo sobreponemos nada más en la punta y así vamos a ir marcando. Esto lo vamos a hacer en todas las partes donde necesitemos tallar. Aquí en esta parte debemos tener cuidado de que no se aproxime mucho a la pared porque no la va a derretir. Este procedimiento también lo pueden hacer con el cúter. Si de pronto ustedes no tienen este instrumento, con mucho cuidado con el cúter también lo pueden elaborar. Puede ser con el cúter punta de lanza o con el otro. Ustedes van a hacer los cortes y van a ir sacando pedazos. Es un poco más demorado, pero también se puede hacer. Aquí ya tengo tallada esta parte y la pared de fondo, pero entonces quería mostrarles que en este pequeño pedazo junto o frente a la puerta vamos a hacer un corte con el cúter punta de lanza. Vamos a sacar un escalón nada más. Vamos a hacer este corte así, de esta forma. Vamos a sacar solo ese trozo de icopor. Miren, así de esta manera. Entonces nos va a quedar un escalón. Y continuamos tallando aquí como si fuera la piedra. Así. Y aquí en la parte de abajo.
Y por último, para el tallado de estas piedras debemos darle un acabado un poco más rústico a cada piedra. Entonces con el cúter vamos a comenzar a rayar. Vamos a rayar así toda la superficie, tratando de sacar pequeños trozos. Esto lo vamos a hacer por toda la parte donde estén las piedras y un poco en esta parte también. Y con el arco lo que hacemos es tallar las rocas de la misma manera, así. Esta parte, en la parte de acá, aquí le cortamos el filo, y en esta parte de acá lo que vamos a hacer es quitarle 5 milímetros aproximadamente a la pieza. Entonces vamos a cortar después de haberlo tallado. Miren, le quitamos este pedazo, le vamos quitando los trozos, aproximadamente son 4 o 5 milímetros, lo que nos da de profundidad el tallado aproximadamente. Miren, va quedando así. Entonces lo vamos cortando teniendo cuidado de no dañar lo que ya tallamos. Ahora, después de terminar todo el tallado que necesitábamos, pegamos el arco. Aproximadamente lo vamos a dejar una separación de 6,5 a 7 centímetros aquí internamente. Esa es la distancia a la que debemos pegar este arco. Y ahora vamos a comenzar a aplicar la pasta de yeso o el estuco plástico. Podemos ir sacando porciones del recipiente principal y con el pincel vamos a comenzar a aplicar. El pincel pequeño o mediano lo vamos a utilizar para aplicar este estuco en estas partes. Aquí les voy a mostrar. Debemos aplicarlo de esta forma, que él penetre bien en las grietas. De esta forma debemos aplicar buena cantidad y ojalá que esté un poco aguado para que en estas partes penetre bien por todas las grietas. Eso es en las partes donde queda el tallado. Y para las partes más grandes, las superficies lisas más grandes, vamos a utilizar la brocha de 1 pulgada. Entonces vamos a ir aplicándolo de esta manera, así, rayado pero en diferentes sentidos. En esta parte sería así. Lo aplicamos y lo vamos esparciendo de esta manera, de forma recta, pero en sentidos distintos, para que esa superficie quede rayada, no vaya a quedar de pronto muy lisa. Necesitamos que quede un poco rústico, y así de esta manera debemos aplicarlo por toda la superficie, incluso en estas partes también, para que le demos un mejor acabado. Después de aplicar el estuco lo debemos dejar secar 8 horas o de un día para otro. Cuando la pieza ya esté totalmente estucada y bien seca, la tenemos bien seca por todos lados, entonces ahora vamos a proceder a pintar. Se me olvidó mencionarles con anterioridad que pegamos la esfera, cortamos la esfera a la mitad y la pegamos aquí en el techo. Para las personas que lo deseen hacer, si quieren dejarlo plano, así sin esto, queda también muy bien. Bueno amigos, ahora vamos a tomar el color marrón o chocolate y vamos a comenzar a aplicarlo en la parte de atrás, en este muro de piedra, principalmente cubriendo todas las ranuras, todas las grietas, para que nos dé una base para después pintar sobre ella. Entonces sencillamente tomamos el pincel y vamos aplicando así. Lo vamos a hacer en esta pared de fondo, lo vamos a hacer en esta parte del arco y en esta parte también. En la parte del piso, si ustedes desean, le pueden agregar o lo pueden pintar con color negro.
esta parte, para darle un poco de diferencia entre esta pared y el piso. Aquí, como pueden ver, ya aplicamos las bases principales. Aquí en esta parte en color chocolate o marrón, color negro, como les había mencionado. Aquí aplicamos ocre en toda esta, y aquí hicimos una mezcla de ocre con color blanco. Ahora entonces lo que debemos hacer es tomar la pintura blanca y vamos a aplicar técnica de brocha seca en todas estas partes, en todas estas, exceptuando pues con color blanco. Con color blanco vamos a aplicar técnica de brocha seca, excepto en el piso, por el momento. Entonces yo les he mencionado anteriormente cómo se hace la técnica de la brocha seca. Tomamos un pincel que esté seco, que no esté húmedo, aplicamos directamente la pintura y la descargamos sobre un trapo. Así. Y comenzamos a dar brochazos de esta forma. Entonces vamos a realzar las grietas y las formas de cada roca o de cada pieza. Bueno, después de haber aplicado la técnica de brocha seca en todas estas partes, lo que hice fue tomar un poco de ocre con la misma técnica y lo aplicamos en esta superficie, en la parte de atrás donde van estas rocas, y en el arco. Entonces ahí vamos a aplicar ocre para darle una tonalidad diferente a esta de abajo, porque esta habíamos aplicado negro con un poco de blanco, brocha seca. Entonces, para realzar esta parte de estas rocas, lo que hice fue tomar un pincel más pequeño y con la pintura de color verde, pero aguada. Entonces empezamos a aplicar haciendo toques en estas partes, en diferentes partes. Lo vamos a hacer en diferentes partes, no tan juntas, esparcido más bien. Aquí hay unos chorriones, por llamarlo de alguna manera, aquí en esta parte un poco de vegetación. Simplemente con toques hacemos este efecto y con la pintura bien aguada. Listo. Para la parte de las paredes, el techo y esta parte de acá, entonces al final apliqué un poco de color amarillo. Entonces con la misma técnica continuamos, brocha seca, color amarillo. Entonces ahí ya vamos a dar otra tonalidad diferente con el ocre que habíamos aplicado, ¿no? Entonces, y acá en la base también aplicamos, pero entonces con un poco de marrón o de chocolate. No demasiado, porque lo que queremos es dar simplemente el realce a estas rayas, como para que nos dé un efecto de tierra. Listo, amigos, y en esta parte, pues como anteriormente les mencioné, pues le damos una pequeña pintada. No le di mucho efecto, simplemente es para que quede con un mejor acabado. Después de haber hecho todo esto, entonces ahora vamos a continuar con la decoración. Necesitamos colocarle ventana, puerta y algunas otras piezas que he elaborado. Entonces, con el palito de madera balsa, el redondo, vamos a cortar unos trozos de 13 centímetros. Vamos a cortar 5 palitos. Aquí ya los tengo cortados, miren, de 13 centímetros aproximadamente. Puedes dejar unos un poco más cortos, otros más largos, para que no nos quede tan parejo. Y los pintamos. Esto los vamos a pegar en esta parte de acá arriba. Los vamos a colocar en esta parte, así, separados. Y si quieres darle un poco más de decoración, entonces con la tela de fique que ya teníamos, cortamos un trozo que nos quede de acuerdo a este tamaño. Y lo que hice también fue aplicar un poco de color marrón para darle una apariencia envejecida. Todo esto lo vamos a pegar con silicona. Entonces esta pieza también la vamos a pegar sobre esta. Si quieres agregarle esta pieza, si no, lo puedes dejar así. También se ve bien. Con los mismos palitos vamos a cortar 4 de 3 centímetros. Así. Vamos a cortar 4 palitos de 3 centímetros y en un extremo le vamos a sacar punta y los vamos a pintar también.
Estos palitos son para introducirlos en esta parte. Aquí. Simplemente le hacemos un poco de presión y después le aplicamos silicona. Así. Como si fueran las vigas de la casa. Miren, amigos. Así, de esta manera fácil. Le vamos a aplicar silicona para que se sostengan muy bien. Y aquí hay otras piezas. Estas piezas yo les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que ustedes visiten el video en el que enseño a elaborar esta ventana, esta puerta, esta escalera. Con esto vamos a decorar nuestra casa. Entonces estas piezas con silicona las vamos a pegar aquí donde corresponde. La escalera puede ser por acá o donde tú la quieras pegar. Y también dejo el enlace para esta otra pieza. Esta también la enseñé a elaborar en otro video. Unas herramientas, enseño a elaborar todas estas herramientas y la mesa. Todo esto va a servir como parte de la decoración de nuestra casa. Y así queda lista la casa del carpintero con toda su decoración. Como pueden ver, en esta parte pegué la escalera. En esta otra aquí colocamos unos cuantos troncos, así, troncos redondos y cuadrados, unas vigas cuadradas en un cesto miniatura, con esta pala y aquí con el hacha. La mesa del carpintero ya la pegamos a la base con todas sus herramientas. Miren, acá están el cuchillo, el serrucho, el mazo, la cegueta. También pegué una repisa con otra cesta miniatura con otras herramientas adicionales. En esta parte podemos ver la puerta, queda abriendo y cerrando. Agregué también una mesa adicional allá en el fondo. El interior también lo pinté, ¿no? para darle un poco más de realismo, ¿no? Por si queremos ponerle luces en su interior, entonces cuando ilumine quede un poco más real. Una pequeña tinaja, unos personajes, aquí pueden verlos. La ventana también se puede abrir y así queda lista la casa para el carpintero. Puedes colocar un personaje que compres o que tengas ya con anterioridad de tu pesebre. Por ejemplo, en este caso, este es el personaje en el que me inspiré para elaborar este proyecto y con el cual me basé para tomar las medidas y hacerlo de este tamaño. Entonces, amigos, espero como siempre que les haya agradado el proyecto. Muchas gracias siempre por acompañarnos y un abrazo fuerte para todos.